Con la experiencia de 10 años como presidente de la República del Ecuador, de acuerdo con mi formación académica, toda mi vida antes de ser presidente fui profesor universitario, economista, tengo estudios de posgrado, doctorado y con énfasis en desarrollo. Entonces, haber tenido el privilegio, la oportunidad de poder dirigir durante 10 años un país en vías de desarrollo y a la vez ser un estudioso del desarrollo, pues creemos que permiten las condiciones para poder aportar algo a Honduras, a América Latina, a la humanidad. Y si nuestros servicios son útiles para nuestra querida Honduras, pues siempre nos tendrán a sus órdenes. Entonces estamos aquí por invitación del gobierno hondureño para hacer un diagnóstico durante una semana a grandes rasgos, ¿no? Durante una semana se puede hacer un diagnóstico grueso, no fino, no en detalle, pero sí a grandes rasgos de la situación económica, de la situación en que ha quedado la economía hondureña. Sin embargo, anticipándoles por experiencia y por lo que ya hemos visto estos 3 días de trabajo, con grandes equipos económicos, dicho sea de paso, de finanzas, del Banco Central, incluso el equipo eléctrico hondureño, muchas veces las soluciones no son técnicas, son políticas. El propio desarrollo es un proceso político de cambio en las relaciones de poder. Utilizar el poder para el bien común, no para unas cuantas argollas. Y lamentablemente hemos encontrado muchísimo de eso en Honduras y les tengo que decir, 95% de lo que encontramos es telenovela repetida, es lo que nosotros encontramos en el 2007 al llegar al gobierno del Ecuador. Una de las conclusiones, y creo que hay consenso en eso, es urgentemente organizar, invertir en hidroeléctricas. Honduras es el país de Centroamérica con mayor potencial eléctrico, tiene unos 3.000 megavatios de potencia posible y estarán explotando tan solo en hidroeléctricas 600 megavatios. Si abarata la generación, eso permite abaratar hasta el consumidor final. No significa que se abarate, puede haber ineficiencias también en la transmisión, en la distribución, pero sin generación más barata no se logrará abaratar, ¿no? Es necesario, pero no suficiente. En todo caso, ¿cuáles son los problemas? Todas las camisas de fuerza que se han puesto, los fideicomisos, y habrá que ver cómo se renegocian, porque si no pueden ser motivo de demandas internacionales. Leyes que nos las presentan con membretes muy bonitos, responsabilidad fiscal. ¿Quién va a estar en contra de responsabilidad fiscal? Pues resulta que la responsabilidad fiscal son políticas fiscales austeras. Eso, entre otras cosas, penaliza la inversión pública y sin inversión pública no hay desarrollo. Y alguno dirá, no, pero la inversión privada, bienvenida a la inversión privada. Pero ¿quién les ha dicho que la inversión pública es contraria a la inversión privada? Garantizar energía, una buena hidroeléctrica, ¿espanta o atrae inversión privada? Una buena carretera, ¿espanta o atrae inversión privada? Entonces superemos mitos con que nos han bombardeado con el discurso único estos últimos años, estas últimas décadas, que no responden al bien común, responden a la supremacía del capital sobre los seres humanos, responden a negocios privados, a garantizar rentabilidades privadas. La razón de ser del poder público es el bien común. El problema eléctrico es exactamente el mismo porque es el modelo del Banco Interamericano de Desarrollo que impone por todos lados y cuando no se tiene sentido de patria, cuando no se tiene capacidad técnica, se aceptan esas cosas como la solución y no han funcionado en ningún lado, son disparates. Ni siquiera le diría es neoliberalismo, es un capitalismo corrupto, capitalismo porque se beneficia negocios privados, propiedad privada, medios de producción privados. Pero ni siquiera neoliberalismo. El neoliberalismo dice, bueno, creen en el mercado, compita. Acá no compiten con nadie. Hagan proyectos de generación solar, porque Honduras debe estar a la vanguardia del cuidado del planeta cuando no somos los contaminadores del planeta. América Latina es un contaminador marginal, ¿no? Los grandes contaminadores son los países desarrollados, pero siempre cargamos con responsabilidades que no son nuestras. La propia ONU les habla de responsabilidades comunes pero diferenciadas. Además, si queremos cuidar el medio ambiente, hay soluciones más eficientes. Hidroeléctrica, que también es energía muy barata, no es también, es energía muy barata, renovable, amigable con el medio ambiente. Empezaron con lo más caro, generación solar, 18 centavos de dólar. Pero además con contratos donde está obligado el Estado a comprarle esa energía y al costo de producción, premiando lo más caro, lo ineficiente. Entonces,
no tiene sentido, ni siquiera es neoliberalismo, es un capitalismo corrupto. Atrapar al Estado para garantizar rentas, ganancias de ciertos sectores. Porque ni siquiera podemos hablar de empresarios ahí, sino de rentistas. Están recibiendo una renta, no están compitiendo, nada, tienen asegurado el retorno de sus inversiones. Entonces ese modelo es igualito al que nosotros encontramos. Lo desbaratamos totalmente. Les pongo ejemplos. Ustedes en estos momentos tendrán, muy similar a nosotros, creo que es cerca del 60% de generación térmica. Tal vez ustedes un poco más. Nosotros tenemos un 56% de generación térmica, tal vez 50%, 40% de generación hidroeléctrica, 10% de otra fuente, incluso importaciones carísimas. Tenemos un potencial de 20.000 megavatios de potencia. Estábamos generando solo 3.000 de origen hídrico. ¿Por qué no se hacían hidroeléctricas? No es que los anteriores gobiernos eran tontos. Lo que sí eran propietarios de las barcazas que trajeron para vender electricidad carísima al propio gobierno. Entonces, el momento en que se construían hidroeléctricas se les acababa el negocio. Por eso es tan importante que lleguen al poder público, al poder político, al poder del Estado, sectores independientes de grupos de poder, que piensen en el bien común. La razón de ser de la autoridad y del poder político es el bien común. La mayor corrupción es utilizar ese poder estatal, ese poder político para beneficiar a determinados grupos, determinados bolsillos. Esa es la mayor de las corrupciones. Se pierden centenas de millones de dólares y la gente ni se da cuenta y cree que así debe ser, que es lo técnico. Así no tiene que ser. Bueno, algunas reflexiones, ¿no? Cuando el subsidio es para los pobres es subsidio y es populismo. Cuando el subsidio es para los ricos son incentivos. Lo que le he dicho, renuncia fiscal, exenciones fiscales son subsidios, pero para los ricos. Entonces sí son incentivos y aplausos de la burocracia internacional, de las élites. Tenemos que superar todos esos engaños sociales y económicos. En el sector eléctrico puede existir subsidio cruzado y no hay problema. Que la tarifa suba para los más grandes consumidores y para los más pobres, y un gran reflejo del nivel socioeconómico del consumo de energía eléctrica, sea mucho más barata la economía. Es una forma de distribuir ingresos en economía. Eso no es populismo. Mire, el subsidio, y perdóneme que caiga en mi malformación de profesor universitario, el subsidio es un instrumento, lo puede utilizar mal o bien, como un machete, no sé si se llama machete aquí a lo que se utiliza. Eso puede servir para sacar el monte y abrir camino para los que vienen detrás, o cortarle la cabeza a mi enemigo, ¿no? Lo importante es cómo se lo utiliza. Y tiene tres objetivos, ¿ya? Redistribución, lo que le decía, que los que consumen más subsidian a los que consumen menos. Y en países tan desiguales como Honduras, como Latinoamérica, son palabras mayores. Eficiencia, porque hay fallos de mercado. Por ejemplo, los mercados no consideran lo que se llama externalidades. Sembrar bosques no solo genera un ingreso de madera para el dueño del bosque, genera aire puro para toda la sociedad, pero eso no lo considera el empresario porque solo lucra de sembrar bosques, de la madera que vende. Entonces, reconocerle el beneficio social que está haciendo, pagándole algo, se supone que es un subsidio, pero mejora la eficiencia, porque hay una cantidad subóptima de bosques si solo está lucrando la madera, cuando está purificando también el medio ambiente. No sé si me explico. Y también sirve para cambiar costumbres, hábitos sociales. No es mala idea ponerle un impuesto a los cigarrillos o al alcohol, y dicho sea de paso, es horroroso lo que se está haciendo con los alcoholes aquí, ¿no? La canasta básica es de 300 productos. ¿Qué pobre consume 300 productos? Nuestra canasta básica creo que es máximo de 100. Y los 300 están exonerados del IVA, se llama aquí también, impuesto al valor agregado. O sea, estamos exonerando, dentro de esos 300 hay alcohol. O sea, estamos exonerando el IVA al alcohol para que la gente beba más alcohol. ¿Qué sentido tiene eso? Entonces, no es mala idea ponerle IVA o incluso impuesto a consumos especiales al alcohol, a los cigarrillos, y con eso subsidiar el precio de la leche, que la gente consuma menos alcohol y los niños consuman más leche. Está cambiando patrones de consumo. Para todo eso sirve el subsidio. Por supuesto, tiene un impacto en gasto público, el tan satanizado gasto público, pero el gasto público algunas veces puede ser tremendamente beneficioso. Dicho sea de paso, escuchaba aquí unos empresarios que dijeron, es que hemos tenido un socialismo como en Finlandia. Perfecto. Entonces que la presión fiscal sea 56% como en Finlandia. Vean cuánto es el gasto público y los impuestos en Finlandia. Aquí la presión fiscal, la presión tributaria llega al 18%, con contribución a la seguridad social no tengo ese dato, pero debe ser 21 o 22%. ¿Ya? Entonces, por supuesto tiene un impacto en gasto público, pero no es que todo gasto público es malo.
recapitulando lo que le he dicho, creo que hay una doble moral. Cuando los subsidios son para los pobres, populismo. Cuando es para los ricos, renuncia fiscal, exención fiscal, estímulos, les ponen nombres rimbombantes. Revise esas renuncias fiscales, revisen esos estímulos fiscales y verán que están atracando al Estado hondureño. Empresas con rentabilidad del 44% le están regalando impuestos todavía, ¿no? Y es un instrumento con 3 objetivos. Redistribución, palabras mayores en América Latina, una de las regiones más desiguales del planeta. Eficiencia, corrección de fallos de mercado, como el ejemplo del bosque que le di, y cambio de patrones en general de comportamiento, en particular de consumo, beneficiosos para la sociedad, induciendo a consumir bienes preferentes como la leche y reduciendo bienes nocivos como el alcohol y el tabaco. El principal indicador de la calidad de la política económica en países como Honduras, con 40% de pobreza, en Latinoamérica, en países como Ecuador, no es la inflación, que no es indicador de bienestar, no es el riesgo país, que es la voluntad de un país y la capacidad de pagar deuda. Voy a exagerar para ilustrar. Si aquí hay una dictadura vitalicia que obliga al pueblo hondureño a trabajar 7 días a la semana, 16 horas diarias, y que todo sea para pagar deuda externa, verá que le baja el riesgo país. ¿Es que el pueblo hondureño está mejor? De ninguna manera. Y nos han hecho creer que la última Coca-Cola en el desierto es el riesgo país. No es indicador de bienestar, no es indicador de calidad de las políticas económicas, es indicador de la capacidad y voluntad de un país de servir su deuda externa. El principal parámetro para mí, es una opinión personal, pero la comparten muchos académicos, y sobre todo comprometidos con el desarrollo, de la calidad de las políticas económicas, es la reducción de pobreza y sobre todo pobreza absoluta. Ustedes quieren saber si está funcionando la política económica, es cuento lo de la inflación, riesgo país, que lo aplaude el Fondo Monetario, cómo se está reduciendo la pobreza general y en particular la pobreza absoluta. Entonces, nadie es insensato para decir que no se requiere liquidez. Pero así como no tener liquidez es irresponsable, tener demasiada liquidez es ineficiente. La plata bajo el colchón por si hay una emergencia, hay un terremoto, más un maremoto, más un ciclón, más un meteorito. ¿Cuál es la probabilidad de eso? Mientras hay la certeza que la gente sigue migrando, y dicho sea de paso, Honduras lo mantienen los pobres y siempre deben tener claro eso, la remesa de migrantes es 26% del Producto Interno Bruto. Sin esa remesa colapsaría la economía hondureña. Entonces, a Honduras, cuando escuchen con tanta soberbia ciertos grupos, ¿no?, que se creen los salvadores de nuestros pueblos, a Honduras lo mantienen los pobres, compañeros. Sin ese 26% de remesa, que han costado lágrimas de sangre, sacrificio, desunión familiar, desestructuración social, hubiese colapsado hace mucho tiempo la economía hondureña. Pero en todo caso, tener exceso de reservas frente a necesidades tan urgentes también es ineficiente y hasta irresponsable. Entonces, en estos momentos hay exceso de reservas y hay tramos de deuda que construyeron esas reservas que están casi al 6%, bonos, los bonos más recientes, por ejemplo, cuando esas reservas invertidas en el exterior están dando 0.5, 0.8%. Están perdiendo casi 5 puntos, ¿no? Entonces, ahí se puede optimizar y estamos hablando de decenas de millones de dólares, solo por ponerle un ejemplo. De eso le puedo decir a nivel financiero, ¿no? Ya no hemos entrado a analizar la solvencia de los bancos, entendemos que el sistema financiero privado está solvente, hay exceso de liquidez, en consecuencia hay que poner incentivos para que presten y haya crecimiento económico, más actividad económica, controlando siempre que eso no haga explotar la inflación. La mejor receta contra la pobreza, nadie ha inventado mejor receta contra la pobreza que generar empleo digno, con buenos salarios, con estabilidad, con derechos laborales. La principal misión, y eso lo queremos cambiar el chip, el principal objetivo de la política económica no es que te aplaude el Fondo Monetario. Debemos entender, pero se lo puedo demostrar. Revisen el informe de la Comisión Metzler de los años 90 en Estados Unidos. El principal objetivo del Fondo Monetario no es el desarrollo de Honduras, no es el empleo hondureño, no es el bienestar del pueblo hondureño, es garantizar el pago de la deuda externa y garantizar los intereses de los países hegemónicos. Así de sencillo. Deben tener eso claro, ¿ok? El principal objetivo de la política económica es proteger la producción y el empleo nacionales. Te acabo de decir que con empleo es la mejor fórmula para contrarrestar la pobreza. Y no necesariamente producción y empleo significa bienestar, ¿no? La maquila, puede haber grandes niveles de explotación, pero son proxies, aproximaciones muy cercanas a ese nivel de bienestar. Si alguien tiene un empleo, un ingreso estable, puede consumir, comprarse su casita, etc. Ese es el principal deber de la política económica, proteger la producción y el empleo nacionales.
Lastimosamente hemos hecho todo lo contrario, por dogmas, por fanatismo. Libre comercio, firmar acuerdos comerciales por todos lados, esa es otra camisa de fuerza. Entender que el principal deber de la política económica es proteger la producción y el empleo nacional y especialmente la producción rural, la producción agrícola, donde se concentra la pobreza. Y eso es lo que más se ha destruido con esos acuerdos comerciales. Ahora importan maíz de Estados Unidos. El maíz de Estados Unidos es subsidiado, ni siquiera es competencia limpia, pero por el acuerdo con Estados Unidos se importa maíz. Hay que ver cómo superan y superamos, porque nos creemos, somos latinoamericanos, somos la patria grande, cómo superamos esas trampas que tenemos. ¿Qué puede hacer para evitarlo? Nada. Si el que quiere cambiar el status quo tendrá que enfrentarse a eso. Esa es la historia de América Latina. Vean desde la historia de Morazán, de la historia de Bolívar, esa es la historia de América Latina. Por eso continuamos en su desarrollo. Porque no es que el que quiere superarte va a tratar de hacer algo mejor de lo que tú hiciste. No, va a tratar de destruir lo que tú hiciste y desprestigiarte. Esa es la mediocridad. Y la doble moral, ¿no? Porque si en Nicaragua se meten presos candidatos presidenciales, un escándalo, debe dar la vuelta al mundo. A mí me sacaron una sentencia en plena pandemia, cuando había 2.000 juicios paralizados. Como no tenían prueba, lean la sentencia, dice que por medio de influjo psíquico, yo diría una organización criminal dedicada a los sobornos. No ha habido ni soborno, no ha habido ni organización criminal, peor influjo psíquico, todo fue un montaje. 2.000 juicios paralizados en plena pandemia, en tiempo récord. La casación, que demora más de un año, la sacaron en 17 días. ¿Para qué? Para tener listo a las 8 de la noche del 17 de septiembre del 2020 la sentencia definitiva quitándome los derechos políticos. Y con eso, ¿qué pasaba? El 18 de septiembre tenía que inscribirme como candidato. Podía regresar a mi país y ganamos las elecciones. No solo le roban la tranquilidad a uno, la reputación, roban nuestras democracias. Como hicieron con Lula cuando lo metieron preso y le impidieron ser candidato e hicieron presidente a Jair Bolsonaro. Ustedes pueden verificar todo lo que les digo. Por eso es que nadie les hace caso a nivel internacional. Interpol no le ha hecho caso, Europa no ha hecho caso, Bélgica donde resido no le ha hecho caso. Y le vamos a ganar todo a nivel internacional. Pero ya el daño está hecho. Ya robaron el poder. Esto tiene que tratarlo, enfrentarlo a América Latina. No podemos seguir en esto, por el amor de Dios. No podemos permitir que se siga avanzando tanto y por odios políticos se destruya todo lo avanzado. Así jamás superaremos el subdesarrollo. No podemos utilizar la justicia como instrumento de persecución política. Entonces, ¿usted qué dice que le puedo sugerir a Xiomara Castro? Nada. Si va a tratar de cambiar el status quo, va a enfrentarse a estos problemas como se enfrentó el presidente Zelaya y por eso le dieron el golpe de Estado. Tal vez mi sugerencia, que no hay que perder el poder. Nosotros ganamos todas las elecciones, pero nos traicionó mi sucesor y por eso todo lo que estamos sufriendo. Y si ganamos el poder nuevamente se soluciona todo, porque todo es político, ¿no? Pero no debe ser así. Y América Latina debe enfrentar esto porque es la nueva estrategia, el lawfare, la guerra jurídica, para lograr lo que no logran en las urnas limpiamente. La persecución, destrucción de la reputación, encarcelamiento de los líderes progresistas. Lula da Silva, Dilma Rousseff, Cristina Fernández de Kirchner, Evo Morales, mi vicepresidente Jorge Glass, Fernando Lugo, quien les habla, Rafael Correa. Esto tiene que parar. Y existe una gran doble moral. Porque si lo que nos han hecho a nosotros hubiera ocurrido en Venezuela, en Nicaragua, ya estaría en el Tribunal Internacional de La Haya. Aquí todavía no sabemos qué está pasando. ¿Por qué? Porque, entre otras cosas, nada de esto hubiera podido pasar si hubiéramos tenido una prensa guardiana de la verdad. Lamentablemente, en muchos sectores, en muchos países de América Latina, como Ecuador, espero que no en Honduras, la prensa, lejos de ser la guardiana de la verdad, ha sido la primera en robárnosla y aplauden todas estas cosas si benefician a sus intereses. La teoría del complot creo que debemos superarla. No podemos decir, sostener, lógicamente, que la pandemia fue una cortina de humo o que la invasión de Rusia y Ucrania, que no comparto. Jamás compartiré la guerra, peor una guerra ofensiva. Es fácil hablar desde aquí cómodamente, no, que Rusia tenía sus motivos, fue provocada, y contar los muertos, no, unos muertos más, unos muertos menos, que sufrir los muertos y el dolor que es la guerra. Decir que ese conflicto es una cortina de humo tampoco me parece correcto, ¿no? Hay que superar esas teorías de complot. Sobre lo primero, yo vivo de esto, yo soy consultor económico, ¿no? Entonces, nosotros asesoramos al gobierno de Venezuela, que va a decir, sí, pero la economía venezolana está destrozada. Y es un milagro que haya sobrevivido. Ustedes saben que Venezuela, por ejemplo, hasta antes de la sanción, bueno, hasta hace unos años, el promedio de exportaciones petroleras era $50.000 millones. En el 2020 fue $700 millones, 70 veces menos. Por un instante imaginen si se le reduce 70 veces las exportaciones a Honduras, para ver cuánto aguanta. A Chile, las exportaciones de cobre.
y ya Venezuela retomó el crecimiento, controlamos la hiperinflación. Desde que nos llaman a nosotros empezamos a controlar la hiperinflación. Nos llamó el gobierno de Perú, Pedro Castillo, mandamos una misión. Lastimosamente se complicaron mucho las cuestiones políticas y no se ha concretado nada. Y si el gobierno hondureño nos quiere contratar como asesores permanentes, muchas gracias, estamos para servirlo y creemos que podemos ser útiles, porque no solo tenemos la preparación académica, sino que tenemos la experiencia y 95% de lo que estamos viendo en Honduras lo vivimos, lo sufrimos, lo enfrentamos y lo superamos en Ecuador. La comunicación es fundamental. La sociedad es un sistema. ¿Qué une ese sistema? La información, valores comunes. ¿Cómo se comparte eso? Por medio de los medios de comunicación. Y perdóneme, con todo respeto, en Latinoamérica los medios de comunicación son un desastre, con las honrosas excepciones de siempre. Tenemos medios de comunicación que descaradamente han reconocido que han participado en golpes de Estado, como el Mercurio. ¿Qué le ha pasado? Absolutamente nada. Son politizados. Nosotros enfrentamos no a los partidos de derecha, a sus medios de comunicación, porque además revisen la propiedad de los medios de comunicación. Son propiedad de las élites, al menos los medios hegemónicos. Entonces eso debe ser tomado muy en cuenta. Para el éxito del gobierno y para el funcionamiento como sociedad, la comunicación es fundamental, los valores compartidos, la información. Para la propia democracia, en lugar de información tenemos manipulación. Debemos exigir el derecho a la verdad, debemos luchar para que la verdad sea un derecho humano. Nos han robado la verdad y con eso nos roban la democracia y la posibilidad de salir de su desarrollo, porque para que haya democracia debe haber información, opinión pública informada, elecciones libres y solo la verdad nos hará libres. Y tenemos engaños permanentemente y se ha naturalizado la mentira. Después se demuestra que hay engaño y no pasa absolutamente nada. Eso le llaman libertad de expresión, eso no es libertad de expresión. Libertad de prensa, eso no es libertad de prensa, eso es abuso, eso es irresponsabilidad. Debe ser sancionado por la sociedad. Debemos enfrentar estos problemas. Y no tendremos desarrollo, porque para el desarrollo es clave la acción colectiva. Y ese es nuestro principal problema como latinoamericanos. Individualmente, a las finales, tenemos más capacidades que un anglosajón. Se pierden a ser un latinoamericano o un anglosajón. Después de un año, tal vez el latinoamericano es el que sobrevive porque tenemos una serie de recursos innatos por la dureza de nuestra vida, qué sé yo, ¿no? Pero como acción colectiva tomamos siempre las peores decisiones, entre otras cosas porque no tenemos adecuada información. Y la acción colectiva es fundamental para el desarrollo, ¿no? Entonces, tienen que tomar muy en cuenta, por el bien de la sociedad, no solo un gobierno, tener adecuada comunicación social en general e información en particular. Y sobre los medios públicos. En Europa, la televisión ha sido pública. En Ecuador, hasta que yo llegué al gobierno en el 2007, no había televisión pública. No solo eso, de los 7 canales nacionales hegemónicos, 5 pertenecían a la banca. Porque la estrategia era, hago mi emporio económico y compro medios de comunicación no para informar, para defender mi emporio económico. Y si yo quería tomar una medida que afectara, entre comillas, a la banca, pero beneficiara a los clientes, a los ciudadanos, controlar tasas de interés, exigir crédito para la pequeña empresa, etcétera, tenía una campaña brutal pues, en sus medios de comunicación contra la medida. Y así condicionaban a los gobiernos. Si no solucionamos esos problemas, no saldremos del subdesarrollo y ni siquiera podemos llamarle verdadera democracia a las elecciones cada 4 o 5 años que estamos teniendo. El problema comunicacional, el problema de los medios de comunicación es uno de los problemas más graves, más fundamentales que tiene América Latina para tener verdadera democracia y algún día aspirar a superar el subdesarrollo.